Cyrus era muy pobre y yo usé mi poder e influencia para obligarlo a estar conmigo. Alguien dijo que quería cortejarme y preguntó, Cyrus, no te importa, ¿verdad? Él se rió y dijo, no podría pedir nada mejor. Estaba fuera de la puerta, con las yemas de los dedos frías. 5 años después, cuando nos volvimos a encontrar, Cyrus ya se había convertido en una estrella en ascenso en el mundo financiero. Sin embargo, estaba en desacuerdo conmigo. Cyrus, ¿en qué te debo? 5 años, dijo en voz baja con los ojos bajos. Voy a recuperar lentamente los 5 años que me debes. Nunca pensé que volvería a encontrarme con Cyrus. Era una cena para socios comerciales. El subgerente general mencionó que yo era la persona a cargo de este proyecto. Cyrus me echó una mirada y dijo con tono burlón, ¿en serio? ¿Cómo te llamas? Intentó humillarme deliberadamente. Ahora la posición de Cyrus en el mundo empresarial había superado la mía. Solo pude forzarme a decir con dificultad, señor Chi, me llamo Astra. Cyrus no dijo nada. Alguien cambió de tema y dijo, he oído que Astra rompió con su novio antes de viajar al extranjero. ¿Por qué fue eso? Hice una pausa y dije, lo he olvidado. De reojo, vi que los ojos de Cyrus eran fríos e indiferentes. Estaba mordiendo un cigarrillo y se volvió para aceptar la luz que le ofrecía su acompañante femenina. Al escuchar esto, las comisuras de su boca se curvó por un momento. Era tan desenfrenado. Todos los presentes eran jóvenes. Alguien comenzó a armar problemas y dijo, solo beber es tan aburrido. ¿Por qué no, señor Chi? Cuéntanos cómo rompiste con tu ex. Hubo silencio durante unos segundos. Cyrus dijo con voz tranquila, fue algo casual. Lo he olvidado. Me estaba mirando mientras decía esto. Mis yemas de los dedos se tensaron subconscientemente y solo sentí un sabor amargo en mi garganta. Luego, una voz femenina sonó. Era la acompañante femenina de Cyrus. También era mi media hermana Selene. En la universidad, Astra usó trampas sucias para conseguir a un hombre que la despreciaba. Esa persona es tan egoísta. No sé si ha vuelto a China solo para hacer el ridículo de nuevo. Esta noche, al principio no quería hablar con ella. Desafortunadamente, ella tuvo que molestarme. Levanté los ojos y dije, ¿quién te crees que eres? Actuando como la amante de alguien. ¿Papá sabe de esto? La cara de Selene se oscureció inmediatamente. Todos en la mesa de la cena miraron hacia nuestra dirección. Mis colegas a mi lado conocían mi temperamento y me empujaron con el codo, recordándome que no me cediera. Miré a Cyrus, quien se mantuvo impasible durante todo el tiempo. Era igual que antes. Frío e insensible. Solía querer abrir su corazón para ver si estaba hecho de piedra. La cena de aquella noche terminó no demasiado tarde. En el pasillo camino de regreso del baño, me topé con Cyrus. Mientras pasábamos uno al lado del otro, el hombre de repente agarró mi muñeca. Después de tantos años, la calidez de su toque parecía algo de una época pasada. Astra, dijo con voz profunda. Solía encantarme la forma en que decía mi nombre. Me gustaba cuando estaba en la desordenada cama, presionado contra mí y diciendo en voz ronca, Astra, ruega por mí. Las emociones eran intensas, pero actuaba como si nada hubiera pasado. Este contraste entre lo que mostraba y lo que sentía por dentro era lo más emocionante. Contesté con cortesía, ¿qué pasa? Cyrus no se apresuró a hablar. Después de un rato, dijo, no tengo nada que ver con Selene. Después de decir eso, soltó mi mano y se fue directamente. Me quedé allí, sin poder evitar sentir una cierta autoirrisión. Las personas no pueden caer 2 veces en el mismo hoyo, ¿verdad? Era ingenua antes y pensaba que amar a alguien significaba tener que poseerlo. Ahora que las cosas han llegado a esto, se puede considerar que he aprendido de mis errores. La primera vez que conocí a Cyrus fue en un bar. El joven era bastante alto, con una cara fuerte y angular. Pero en sus ojos, había solo frío y oscuridad. Cyrus.
Era famoso por su buena apariencia pero también por ser pobre. En aquel entonces, estaba trabajando como camarero allí, pero mis amigos lo obligaron a beber. ¿Cómo podría una persona tan fuerte tolerar semejante insulto? Los eyes de Cyrus eran sombríos y fríos, y se veía fiero y orgulloso. Agarró directamente la camisa de la otra persona. Me acerqué con gran interés para disolver la situación y evitar que las cosas se salieran de control. Nunca olvidaré el momento en que el joven se volvió y me dio esa fría mirada. La farsa terminó. Kieran no estaba convencido y estaba tan enfadado que quería pelear, pero lo detuve. Mira cómo ni siquiera nos da una segunda mirada. Estoy muriendo por enseñarle una lección, dijo. No dije nada. No podía soportar hacer nada malo a él. Porque me había dado la gana a él. Después de eso, lo visité de vez en cuando. Pretendiendo encontrarlo por casualidad, desde el salón de clase hasta su lugar de trabajo. Finalmente, Cyrus no pudo soportarlo más y dijo, vamos, ¿qué quieres? Sé que Kieran te ha estado causando problemas en el trabajo. Si estás de acuerdo en estar conmigo y mantenerme compañía, te ayudaré a resolver el problema. Cyrus esnifó. Ustedes, los ricos, son realmente interesantes. ¿Cómo debería mantenerte compañía? Tomándote de la mano, besándote. Levantó las párpadas y esnifó, incluye dormir juntos. Si al principio solo lo consideraba un chico guapo que los transeúntes admirarían, pero en aquel momento, sentí el deseo y la fierazidad bajo su aspecto refinado. Cyrus todavía estuvo de acuerdo en estar conmigo. La razón era que necesitaba ganarse la vida y ganar dinero. No podía permitirse ser repetidamente acosado por nosotros, los llamados ricos ociosos. Así fue. Obviamente lo odiaba, pero tomó mi mano una y otra vez. Su espíritu orgulloso fue forzado a doblarse. Pensé que después de 2 años, al menos tendría algunos sentimientos por mí. Hasta que, fuera de la habitación privada, alguien dijo que quería cortejarme. Cyrus, no te importa, ¿verdad? Escuché al hombre decir suavemente, no podría pedir nada mejor. En aquel momento, mis yemas de los dedos se volvieron frías y una amargura se elevó en mi corazón. Resultó que, inconscientemente, me importaba tanto él. También me di cuenta de que Cyrus me odiaba en tal medida. Al día siguiente, rompí con él. Razón, dijo. Solo fue algo casual, respondí. Así fue. La cortesía exige reciprocidad, y los rencores y favores se cancelan. Ese pasado salvaje y juvenil debería haber sido sellado en la memoria. Hasta que nos encontramos de nuevo ahora. Los recuerdos son como una primavera que ha sido liberada después de cumplir una condena. OU Media es una inversión que hice junto con mis amigos. Ahora está en una crítica etapa de financiamiento. Sin embargo, al día siguiente, recibí una noticia. La cooperación que se había negociado fue rechazada por Cyrus en el último minuto. Los planes de publicidad y distribución en los que muchos empleados habían trabajado día y noche se quedaron en vano. Todo el mundo podía ver la razón, y yo no podía evadir mi responsabilidad. No podía tragarme esto. Por la tarde, tuve que ir a la empresa de Cyrus para una reunión. Inesperadamente, vi a Kieran en la reunión. En los últimos años, su carrera no ha ido bien. Debido a que Cyrus lo reprimía de vez en cuando. Ver a la persona que solía intimidarlo ahora siendo tan sumisa era, de hecho, el estilo de hacer de Cyrus. Viejos amigos se reunieron y hablaron mucho. De repente, levantó la mano y apartó las mechas de cabello que se habían caído en mi rostro. Al mismo tiempo, Cyrus entró en la sala de reunión. Quedé sin habla y dije, ¿es esto interesante? Estoy casi loco de frustración. Finalmente, tengo una oportunidad para celarizar a Cyrus, y no la dejaré pasar. Sonreí con desesperanza y dije, él no lo estará. En el pasado, debido a que estaba cerca de Kieran cuando Cyrus nos encontró juntos, siempre había una expresión distinta de la indiferencia en su rostro. Y luego, esa noche, me agarraría por la cintura y me besaría con fuerza, como si para desahogar sus sentimientos.
Era por todo esto que pensé que Cyrus estaba celoso. Pero, de hecho, todo eso era solo un sueño. No me quería. El entorno estaba en silencio, justo como yo había dicho. La mirada de Cyrus se deslizó y ni siquiera se detuvo un momento. Después de la reunión, me recuperé y fui a su oficina. No tenía a mi asistente conmigo. Los dos nos quedamos de pie, frente a frente. Fui al grano y dije, desde un punto de vista profesional, ¿es esta la magnanimidad del señor Chi? Cyrus sabía a lo que me refería y dijo con tono indiferente, estás exagerando. Lo que quería decir era, ni siquiera vales para ser un asunto personal. Entonces, por favor, dime la razón del rechazo. Nuestra empresa está dispuesta a hacer mejoras para facilitar esta cooperación. No hay razón. Simplemente no quiero cooperar. Él era tan frío y tranquilo como siempre. Para ser honesto, tanto él como yo somos tercos. Demasiado orgullosos para mostrar cualquier signo de debilidad. Pero las cosas habían cambiado. Yo necesitaba ganar dinero, la vida me obligó a controlar mi temperamento. ¿Qué quieres? Cyrus no dijo nada. Se apoyó en el borde de la mesa, se volvió y encendió un cigarrillo. En la luz de la llama, su mandíbula era suave, y su atractivo descarado era difícil de ocultar. A través del humo, me miró con una mirada ambigua. Quédate conmigo esta noche. Una frase normal, pero cuando salía de su boca, siempre hacía que la gente pensara mucho. Sentí un hormigueo en el cuero cabelludo, y la ira me subió directamente a la cabeza. Cyrus mordió el cigarrillo Ansmail para cenar. Se divertía y disfrutaba de mi incomodidad después del malentendido. No esperaba que el señor Chi amara tanto bromear. Te tomas demasiado en serio a ti mismo. El hombre esnifó por un momento y continuó, se siente bien tener tu autoestima pisoteada de esta manera. Palabra por palabra. En aquel momento, también entendí que Cyrus me estaba tomando venganza. Más tarde, cuando lo pensé, podía entender por qué me odiaba tanto. Después de todo, la única mancha en la vida de Cyrus es que en la universidad, yo usé mi poder para obligarlo a estar conmigo durante 2 años. Fue etiquetado como un gigoló. Fue forzado a estar a mi servicio sin ninguna dignidad. Ahora, no tenía nada que decir. Después de unos segundos de silencio, me volví y me fui. Después de solo unos pasos, me detuve, apreté y solté las yemas de los dedos. Volví. Luchando, pero con calma, estaba decidida a competir con él. Cyrus, es mejor que hagas de todo para complicarme la vida. Definitivamente te acompañaré hasta el final. No te preocupes. Se inclinó hacia abajo, se acercó, sus ojos sombríos y fríos, pero las comisuras de su boca estaban curvas. Pero déjame recordarte, Astra, si te atreves a sonreír a Kiran de nuevo, ya sea Oyu Media o la familia de Kiran, les haré la vida un infierno. Nuestros ojos nos encontramos, a la vez extraños y familiares. Estuvimos en un callejón sin salida durante mucho tiempo. Esta frase es fácil de malinterpretar. Sin embargo, él era tan confiado, y yo me mantuve tranquila ante la honra o la desgracia. Gracias. Gracias por tu preocupación. El tiempo no permite a las personas permanecer quietas para siempre. Cyrus pasó 3 años fundando el actual popular grupo de inversión cinematográfica en la industria. Sus habilidades y visión estaban por encima de las mías. Muchas empresas querían seguirlo para echar una mano. Oyu Media estaba incluida, pero ahora no había posibilidad. Con un poco de arrepentimiento, todavía estaba ocupada con la transición de otras cooperaciones. Ese día era el cumpleaños de mi padre. Me llamó y me pidió que volviera a casa. La palabra «padre» solía ser lo más querido en el mundo para mí. Más tarde, mi madre se enfermó y falleció. El año siguiente, mi padre se casó con su primer amor. Fue entonces cuando descubrí que tenía una media hermana. La persona que solía amar a su hija tanto. La persona que solía respetar a su esposa tanto. Secretamente le dio la misma cantidad de amor a otras personas. Ver la armonía y la felicidad de esa familia.
Mi madrastra, una loba vestida de oveja, me atacaba en todas partes y mi hermana que siempre tenía a los adultos de su lado. Así que en mi primer año de universidad, tomé el dinero que me dejó mi madre y me mudé sola. Ahora, después de tanto tiempo, su voz en el teléfono sonaba tan vieja. Pensé que era bastante interesante. Tal vez debería volver y echar un vistazo. Solo fue inesperado que Cyrus también estuviera allí. Selene era tan atenta como si estuviera trayendo a su novio a casa, ocupada sirviendo té y agua. Cyrus no pareció sorprendido al verme. Solo me dio una mirada casual y escuchó en silencio al hombre de mediana edad que estaba a su lado hablando. Mi padre era un viejo productor y más tarde fundó su propia empresa. Después de que mi madre se fue, su carrera se detuvo repentinamente e incluso retrocedió. Incluso invitó especialmente a personas para leer la fortuna. Esos charlatanes que jugaban con la misteriosa superstición dijeron que su primera esposa era la que le traía buena fortuna en su destino. Una vez que se fue, su carrera se fue hacia abajo. Mi padre realmente le creyó e incluso ordenó a las personas dibujar talismanes para atrapar el alma de su primera esposa en la casa, esperando que todo le saliera bien. Los talismanes estaban pegados en la pared del vestíbulo. Recordaba que los había arrancado cuando me fui. Inesperadamente, ahora estaban pegados de nuevo. Miré fríamente aquel pedazo de papel basura, tan enfadada que mis yemas de los dedos temblaban. En la mesa de la cena, Dilaila se veía como una anfitriona digna y me sirvió comida con una sonrisa. Tu padre ha hablado mucho de ti últimamente. Ya no eres una niña. ¿Hasta cuándo seguirás echando berrinches? Ven y visita con frecuencia. No dije nada y tampoco tocó mis palillos. Dilaila no se sintió avergonzada y su sonrisa se volvió aún más amable. Señor Chi, discúlpela, por favor. Esta niña perdió a su madre tempranamente y no me gusta demasiado, así que ha desarrollado esta desagradable personalidad. De hecho, durante los años en los que estaba en la universidad, su padre estaba tan enfadado que ni siquiera la dejó volver a casa. Tuve una fuerte discusión con mi familia en aquel entonces. En aquel entonces, mi padre me gritó mientras yo estaba cargando una maleta y me dijo que nunca volviera una vez que saliera de la casa. Y no miré atrás en absoluto. Sin ningún pariente, viví sola, pensando que esa sería mi vida para siempre. No mucho después de eso, conocí a Cyrus y lo obligué a acompañarme y estar conmigo. En aquellos 2 años, fui arrogante y dominante y nunca le mencioné a él nada sobre mi familia. Tal vez en su corazón, yo era solo una señorita que creció con una cuchara de plata en la boca. Y también me alegraba interpretar ese papel. En este momento, las palabras de Dilaila me destrozaron por completo la fachada que tenía delante de Cyrus. Le dijo, mírate, en realidad no estoy viviendo bien. No importaba si me descubrían de esta manera. Sonreí ligeramente y dije, ¿qué tiene que ver mi personalidad contigo? Has sido mantenida por alguien durante la mitad de tu vida y siempre actúas de manera afectada. ¿No es repugnante? Ah, sí. Sabías que estaba casado y aún te involucraste con él. Eso es aún más repugnante que ser mantenida. Selene echó una mirada a Cyrus, temiendo que la imagen de la familia se dañara delante de él. Es evidentemente tu madre la que ocupó el lugar de mi madre. ¿De qué estás hablando sin sentido? Mi padre dejó caer su vaso de vino con fuerza. Basta. No es fácil que la familia se reúna para una comida. ¿Por qué mencionar esto? Astra, después de todo, son tu hermana menor y tu madre. No te hagas el ridículo delante de los huéspedes. No esperaba que estuviera de mi lado desde el principio. Ahora no me importaba la cara de nadie. La persona más avergonzada aquí eres tú, ¿no es así? Ciertamente, justo cuando mi padre estaba a punto de regañarme, Cyrus se recostó en su silla y dijo con una sonrisa, Presidenta Astra, la única razón por la que estoy aquí es por el vicepresidente Astra de Ufue-Media. ¿Qué clase de juego estáis jugando aquí? Siempre había sido directo y nunca le dejaba espacio a los demás. Obviamente, mi padre estaba descontento en su corazón y solo podía cambiar de tema. Señor Chi,
Hablemos de negocios. Cuando Cyrus escuchó algo interesante, dijo, de acuerdo, hablemos de negocios. No entiendo de dónde saca la presidenta Astra el valor para hablarme de una cooperación a largo plazo. Tú sabes claramente que Astra es más capaz, pero la dejas luchar sola para emprender su propio negocio y en cambio dejas a tu hija menor interferir en las operaciones de la empresa. Tomó un sorbo de té y dijo con una sonrisa, si los demás no supieran, podrían pensar que la presidenta Astra tiene otra amante en algún lugar que ha hecho un desastre de la empresa. Selene sabía que estaba enlorrado. Intentó hablar varias veces pero al final se calló. Por el contrario, Delilah no podía seguir sentada. No sé lo que estaba calculando. Curvó sus labios y dijo, Señor Chi, ¿de qué estás hablando? ¿Podría ser que tengas una profunda amistad con Astra? La mirada de Cyrus se deslizó lentamente hacia mi rostro. Levantó las cejas y dijo en voz baja, sí, es simpática. Su tono era sonriente, bajo y suave. Parecía como si hubiéramos vuelto a un frío invierno del pasado cuando me tomó de la mano y me preguntó si tenía frío. La atmósfera en la mesa de la cena era incómoda. Mi padre todavía quería mencionar el trabajo de nuevo, pero Cyrus lo desechó casualmente, y la comida terminó precipitadamente. A mitad de camino, caminé sola hacia el patio, sintiéndome inquieta. Cyrus sabía claramente cómo manipular a las personas. Con solo una palabra o una acción, siempre podía hacer que las personas tuvieran pensamientos extravagantes. En pocas palabras, cuando se trataba de jugar con las emociones, nadie podía superarlo. Tal vez debería agradecerle por esas palabras sinceras que dijo antes. No pretendía ayudarme a ganar una discusión a propósito. Esa frase casual, luchar sola para emprender su propio negocio, se quedó en mi mente durante mucho tiempo. ¿Era difícil? Era cansado. Nunca había pensado en las respuestas a esas preguntas. Solo sabía que quería demostrarle a mi padre que era capaz de vivir una buena vida. Claramente, había tenido éxito, pero mis ojos se fueron volviendo calientes. Me volví y vi a Cyrus mirándome no muy lejos. La sombra se proyectó sobre él. No sabía cuánto tiempo había estado allí. Tenía una estampa alta y esbelta. La luz del sol del final de otoño caía sobre su perfil, haciendo que sus rasgos faciales se viesen más tridimensionales y refinados. Pero había una ilusión de que era tan solitario como yo. ¿Por qué estás llorando? Se acercó y preguntó. Había pasado tanto tiempo desde que nos volvimos a encontrar. Siempre sentía que Cyrus y yo deberíamos hablar seriamente. Pero, ¿de qué deberíamos hablar? No tienes nada que decirme. Cyrus no me miró. Lentamente sacó un cigarrillo. ¿Qué debería decir? No vi que tomaras la iniciativa para decir una palabra a mí ese día. El día al que se refería era la cena de reunión. ¿Cómo podía guardar rencor por tanto tiempo? Al recordar mi juventud, siempre fui testaruda y solo me preocupaba por el presente. Nunca me había preocupado por el chisme y la situación que Cyrus enfrentaba. Después de leer algunas lecturas demasiado sentimentales, pensé que mi vida también debería ser tan romántica. Antes del día de San Valentín aquel año, recuerdo que Cyrus me preguntó lo que quería. Yo, como una persona tonta e infantil, dije casualmente que quería un momento asombroso. Cyrus me echó una mirada en aquel entonces y dijo, «Estás loca». Pero en el día de la festividad, me dio un colgante de oro. Acababa de salir del trabajo, con un aspecto agotado, pero me lo puso con cuidado. No sé lo que es un momento asombroso. Solo sé que esta cosa conserva su valor. Era una persona realista. Estaba bien estar en una relación, pero nunca había pensado en tener un futuro con Cyrus, que no tenía nada en aquel entonces. Pero en aquel momento, de repente, quise casarme con él. En aquel entonces, era popular en internet mostrar los eventos hechos por los novios. Algunas personas decían que era tan barato dejarse conmover por solo una comida. Cuando las personas mostraban regalos de lujo o transferencias de dinero, algunos decían que eran auroritas que buscaban a hombres mayores. Parecía que no importaba lo que hicieras, siempre había personas sin nada que hacían todo tipo de comentarios.
Querían que fueras tan superficial como ellos. De hecho, ¿cuántas personas realmente entienden? Si algo puede hacer que la vida sea más plena depende de ti. No tiene nada que ver con lo que los demás te dicen. Por supuesto, aunque hubo muchos momentos emocionantes, no afectó el hecho de que nuestro break-up no fue nada elegante y estuvimos en silencio en el corazón roto. Cyrus solo me miró y dijo en voz baja, no hay vuelta atrás una vez que se rompe. Piénsalo bien. Mis ojos se volvieron rojos y de repente me desprendí del colgante que tenía al cuello y se lo lancé a él. Casi dije todas las palabras crueles de mi vida. Quien quiera que vuelva atrás es un perro. Cyrus se rió cuando lo escuchó. De acuerdo. Se fue y el collar quedó en el suelo, cubierto por una fina capa de polvo. Así terminó nuestra relación de 2 años. Cuando nos encontramos de nuevo, muchas cosas no se habían olvidado. En cambio, se habían convertido en clavos clavados en mi corazón. No pensaba en ellos y no se los mencionaba. Pero aquellos nudos tenían que ser desatados por alguien. Suspiré. Dame uno. Cyrus hizo una pausa y luego me pasó el cigarrillo. Estiró la mano para encender el cigarrillo para mí. Las venas en la parte posterior de su mano se proyectaban ligeramente, serpenteando bajo su reloj negro, emanando un atractivo masculino limpio y maduro. No me apresuré a fumar. Mis ojos se entrecerraron debido al humo. Cuando la nicotina entró en mis pulmones, no pude evitar toser 2 veces. Justo cuando estaba a punto de tomar un segundo puff, Cyrus agarró mi muñeca y fácilmente se llevó el cigarrillo. No pretendas ser dura si no puedes. La colilla ya había quemado hasta la mitad. Naturalmente, puso la parte que yo había tocado en su boca, el humo se elevó de nuevo. Vestido con traje y corbata, se veía noble. Después de un rato, Cyrus . Sí. En el pasado, me gustaba llamar su nombre sin motivo. Incluso cuando estaba ocupado, respondía habitualmente. En aquel entonces, realmente te quería. Cyrus dejó de hacer lo que estaba haciendo y de repente se volvió. Había una profundidad en sus ojos que no podía entender, con emociones bullendo en su interior. Tal vez ni siquiera quieres recordarlo, pero para mí, ese periodo de tiempo fue los días más despreocupados de la primera mitad de mi vida. En aquel entonces, te quería tanto que no podía soportar ni la más leve imperfección. Así que cuando escuché que dijiste que esperabas que otros te siguieran, casi quise marcharme sin decir adiós. Pero más tarde, lo pensé. Eran esas 4 palabras tan importantes. No podía pedirte que me quisieras demasiado. Así que ahora que lo entiendo, debería decirte lo siento. Cyrus no dijo nada. Viendo que estaba en silencio, continué hablando con una sensación de alivio. Lo siento por molestarte durante tanto tiempo. Lo siento por no preocuparme por tu dignidad y obligarte a estar conmigo. Era joven e impulsiva en aquel entonces y pensé que el amor podía conquistar todo. Ahora que ha pasado tanto tiempo, la naturaleza del amor ha cambiado. Es difícil comprometerse o ser imprudente por alguien más. Dicen que cuando una relación termina, si se menciona a Alex, no se les maldice. Incluso si es un break-up pacífico, en realidad, me alegra mucho tus logros hoy, Cyrus. Por aquellos años, partamos en buenos términos. Dejemos que el pasado sea el pasado. Y no dejemos que afecte el trabajo el uno al otro. Después de todo, ¿quién tendría un problema con el dinero? El olor del cigarrillo se hizo más fuerte. Cyrus me miró, tan tranquilo como si estuviera escuchando una historia. Ese es el último de lo que quieres decir, ¿verdad? Se rió y apagó la colilla, levantando lentamente sus finas párpadas. Astra, incluso si no hubiera dicho esas palabras, no habrías roto conmigo. Tú despreciabas a mí, que no tenía nada en aquel entonces. No es tu culpa. Pero ahora, con esas palabras, estás tratando de eximirte completamente. ¿Hay personas tan irresponsables como tú? Quedé atónita y no pude evitar responder, la gente cambia después de pasar mucho tiempo juntos. Entonces, cuando escuché lo que dijiste, me hice una idea. No entiendo lo que estás pensando.
¿Quieres discutir conmigo palabra por palabra ahora? Cyrus volvió a guardar silencio. Duró tanto tiempo que no pude seguir quieta y quería marcharme. El hombre de repente dijo con voz ronca, en aquel entonces, era por inferioridad. Sabía claramente que esa chica no quería tener un futuro con él y que tampoco se lo merecía. Así que luchó, se resistía a soltar y trató de ser duro para romper la relación y mantener su última pizca de dignidad. Cuando me fui, no se veía a Cyrus por ninguna parte. No escuché claramente o me importó esa frase ambigua. Había dicho y soltado lo que debía. No había necesidad de sentir ningún remordimiento. Al pasar por el vestíbulo, arrancé de nuevo ese papel de talismán y lo arrugué fuertemente en mi palma. Al día siguiente, cuando acababa de llegar a la empresa, nuestro jefe máximo regresó de un viaje de negocios. Y también trajo buenas noticias. Había una película de gran presupuesto de la empresa de Cyrus, llamada Probar el viento. Debido a que el primer borrador del plan de promoción del lado de publicidad y distribución no cumplía con los requisitos, la oportunidad volvió a caer en nuestras manos. Viendo a nuestro superior inmediato con evidentes ojeras, le serví una taza de café y se la llevé. ¿Por qué no te tomas unos días de descanso? Sí, agitó la mano. Adivina qué noticia importante obtuve durante mi viaje de negocios. ¿Qué noticia? En la película, Probar el viento, Cyrus solo puso el nombre de su empresa de distribución y no invirtió mucho dinero en ella. Todavía no ha comenzado a rodar y los productores e inversionistas aún no están determinados. Sin embargo, su fecha de estreno ha sido fijada para las vacaciones del Día Nacional del próximo año. Sin embargo, la película de espionaje con reparto de estrellas de este año ha sido pospuesta sin muchos rumores. ¿Sabes a lo que me refiero? Volví a mi oficina y me mantuve en silencio durante mucho tiempo. Luego hice una llamada telefónica a Kiran. Una película con reparto de estrellas puede recaudar fácilmente más de 100 millones en taquilla incluso sin publicidad y promoción. Si se estrenan al mismo tiempo. Esos inversionistas que han apostado toda su fortuna a que, Probar el viento, sea un éxito inmenso perderán tanto que se les verá pálidos. Cuando se atendió la llamada, dije, Probar el viento, será una película sorpresa durante las vacaciones del Día Nacional del próximo año. Se han gastado casi 8.000 en su publicidad y promoción. No habrá ningún producto competitivo. La información interna debe mantenerse confidencial. Por favor, ayúdame a hacer que Selene sepa de esto. Solo di que Cyrus lo reveló. No es demasiado tomar ventaja un poco de él. El negocio es como la guerra. Nadie es más noble que los demás. Kiran bostezó y dijo, tu hermana probablemente ya haya tomado medidas. Solo es cuestión de cuánto invierta. Me reí y dije, entonces, ella estará aún más ansiosa y luego apostará todo para demostrarse. Comparto la mitad del mismo sangre con ella, y sé de qué tipo de persona es. Ella quiere superarme pero siempre termina empeorando las cosas. Papá ya ha comenzado a vacilar, y ella usará cualquier medio para demostrarse. Además, estas dos películas están destinadas a estrenarse al mismo tiempo. En la industria del cine y el entretenimiento, siempre deben haber temas, comparaciones, elogios y críticas. Cyrus es una persona inteligente. No dejará pasar una oportunidad de aprovecharse de los conflictos de los demás. Ganará mucho con una y abandonará la otra. En lugar de dejar que una película domine la programación, es mejor estrenarlas ambas al mismo tiempo, para que los fans se enfrenten y las estrellas compitan por el estatus. Entonces, los temas aparecerán fácilmente. Kiran no preguntó nada más y estuvo de acuerdo, unos amigos tendremos una cena en unos días. Ven y únete a nosotros. Había un día festivo después, y no dudé mucho. De acuerdo. Por supuesto, antes del día festivo, todavía estuve tan ocupada que me invirtió el día y la noche. Una tarde, llevé a mis empleados a competir por el proyecto de publicidad y promoción postproducción de Probar el viento. Esta vez, el PPT fue revisado por mí basado en el contenido anterior. Después de revisarlo, encontré que en realidad había muchos huecos detallados.
No me extraña que Chi-Wei lo viera una vez y lo rechazara. Supongo que estaba siendo demasiado desconfiada de los demás. En la gran sala de conferencias, Cyrus no estaba allí. Esta persona siempre ha sabido sus límites. Debido a la confrontación en esa cena, ya había rumores en el círculo, y algunas personas habían sospechado nuestra relación. Ahora que no apareció, el resultado de la presentación fue decidido por el director como persona a cargo de la empresa productora. Hasta ahora, nadie se atrevió a chismear. Pasó mediodía y el resultado salió por la noche. OU Media fue justamente confirmada para obtener la cuota de cooperación. Sin embargo, apenas unos minutos después, un asistente vino a transmitir un mensaje diciendo que también seríamos responsables de la publicidad y promoción de Bufanda Roja. Bufanda Roja es esa película de espionaje con reparto de estrellas, una verdadera sorpresa. En medio de los gritos de alegría de los demás, me distraje. Cuando el evento terminó, finalmente tuve oportunidad de hacer una llamada telefónica a Cyrus. Parecía que estaba en una reunión al otro lado. Pregunté, ¿te estoy molestando? Sigue. Te estoy escuchando. Apreté los labios. No tenía ánimo de ser comprensiva. Fuiste tú el que lo organizó. Él sabía a lo que me refería. Hubo un momento de silencio en el auricular. Luego escuché el sonido de levantarse y empujar la silla y el sonido de cerrar la puerta. Luego, Cyrus dijo con voz tranquila, ¿no quieres este favor? La gente en el círculo ya está especulando. ¿Qué pensarán los demás de mí por tu causa? Cyrus se rió y dijo, algunas personas nacen para recibir regalos como casas y coches. No seas tan difícil. No sé quién dijo algunas palabras. Se dice que la verdadera independencia de una mujer es hacer un nombre por sí misma y no depender de nadie, incluyendo hombres y padres. Pero la independencia no significa hacerse una huérfana. Incluso si es una ama de casa a tiempo completo, todavía es independiente. Mantuve el teléfono móvil y me quedé sin habla. Es solo complicarse la vida si se rechazan los beneficios que se entregan en bandeja de plata solo por una supuesta autoestima. Gracias. Definitivamente completaremos el trabajo seriamente. Cyrus gruñó en respuesta. Tu hermana se ha puesto en contacto conmigo. ¿Qué hiciste? ¿Qué crees que dije? Se rió y dijo, no me había dado cuenta de que me conoces bastante bien. Después de eso, supe que estaba en lo cierto. Planeaba estrenar esas dos películas al mismo tiempo. ¿Qué? Señor Chi, ¿vas a cambiar de idea solo para oponerte a mí? Cyrus no respondió. Solo preguntó, ¿has comido? El tema cambió repentinamente, dándole una especie de calidez indescriptible. No. ¿Dónde estás? Estoy en Shanghái. Cenemos juntos cuando regrese mañana. La solicitud no era excesiva. Incluso solo por este proyecto, era comprensible que lo invitara a una comida. Tengo una cita mañana. ¿Es un hombre o una mujer? Eso no te concierne. Hubo silencio de nuevo en el auricular. Moví los labios, queriendo decir adiós y colgar. Astra. Sí. ¿Alguna vez has lamentado eso a lo largo de los años? Lamentado romper. Ante esta pregunta repentina, mis yemas de los dedos se tensaron subconscientemente. Señor Chi, la gente no puede predecir el futuro. Solo podemos culpar que éramos jóvenes y no éramos compatibles en aquel entonces. No hay tal cosa como lamentar o no. Cyrus pareció haber adivinado que diría esto y no reaccionó mucho. Su voz era muy suave, como si estuviera cediendo. Astra, soy como un perro para ti. No escuché claramente. ¿Qué? Nada. Me estabas insultando. Me estaba insultando a mí mismo por ser tan tonto. ¿De acuerdo? Realmente tenía una cita. La cena a la que me había comprometido con Kiran era esa noche. Había hombres y mujeres en la habitación privada, algunos que conocía y otros que no. Después de beber un par de vasos de vino, todos se volvieron más habladores. Alguien burlaron a Kiran por el hecho de que me había perseguido en la universidad.
Simplemente no tuvo éxito, y al final nos convertimos en amigos. No entiendes nada. Ser amigos es mucho más interesante que estar en una relación. Alguien se rió y dijo, estás solo consolándote a ti mismo. ¿Te atreves a decir que no la quieres ahora? Kieran se recostó casualmente en la silla y sonrió para cambiar de tema. Pensé que la voz de la persona que acababa de hablar sonaba familiar, pero no podía recordar dónde la había conocido. Así que pregunté tentativamente, ¿conoces a Cyrus? Tan pronto como dije esto, esa persona tomó un sorbo de vino y se quejó con la lengua embotada. ¿Quién no lo conoce? Era un chico muy caballeresco en la universidad. Bromeé que quería perseguirte, y al principio no le importó. Pero cuando dije que realmente iba a robarte de él, me dio un puñetazo. El hombre señaló una cicatriz debajo de su ojo. ¿Ves esto? Él me dejó eso. ¿Qué tipo de persona es? Pero, ¿cómo acabaron rompiendo ustedes dos al final? Cuando terminó, en el parking subterráneo, un viento frío sopló, y la gente se sobriedó mucho. Kieran había bebido alcohol, y lo acompañé a buscar su coche, planeando llevarlo a casa. Pero se quedó quieto y de repente me abrazó. ¿Todavía estás pensando en Cyrus? ¿Cuándo me vas a echar un vistazo? Sonaba lastimoso, pero simplemente no se sentía bien. No actúes de loco cuando estás borracho. Te conocí primero. ¿Por qué él podía salir contigo mientras yo no? Justo cuando estaba a punto de decir algo. Kieran me soltó y se inclinó ligeramente. Astra, ¿qué te parece si me convierto en tu amante? No te preocupes. Definitivamente me aseguraré de que ese hijo de perra no se entere. Tampoco te toca a ti. La voz era profunda, con un tono magnético, fría y llena de hostilidad. Me agarraron por el hombro y la respiración se acercó. Mi corazón tembló ligeramente. Debido al movimiento, Kieran dio un medio paso atrás y sonrió débilmente. Señor Chi, ¿desde cuándo has empezado a meterte en los asuntos de los demás? La mano en mi hombro ejerció un poco más de fuerza, cálida y dominante. No pude evitar resistirme. Déjame. Cyrus pareció no oírme y miró hacia el otro lado. El viento frío era más suave que la mirada en sus ojos. Podría fingir no verlo si no me disgustaras. El temperamento consentido de Kieran se había refrenado mucho a lo largo de los años, pero cada vez que se enfrentaba a Cyrus, algunas cosas se volvían aún peores. Al igual que en la noche en que nos conocimos por primera vez, Cyrus era un chico duro. Si no lo hubiera detenido, los dos podrían haber luchado. En este momento, Kieran había bebido alcohol y tardó unos segundos en reaccionar. Antes de que pudiera decir algo. Basta. Dije suavemente, Kieran, ve a esperarme en el coche primero. No había nadie alrededor. Sabía que Cyrus era más receptivo a la persuasión suave que a la coerción, pero simplemente no me humillaría para tratar de agradar a los demás deliberadamente. Tal vez esta también era la razón por la que rompimos porque no éramos compatibles. ¿Qué estás haciendo? Tienes que ser tan reacio a soltar. Nos quedamos de pie, frente a frente. Cyrus no mostró mucha emoción en su rostro. Yo soy reacio a soltar. ¿Es tan difícil hablarme amablemente? Levanté los ojos y dije, ¿qué más quieres que diga para hablarte amablemente? Kieran es solo mi amigo. Te has enfadado tanto al venir aquí. Ya me he disculpado por los errores que cometí cuando era joven, pero todavía guardas rencor hasta ahora. Vale la pena. Kieran es un amigo, mientras que él fue solo un error que cometí cuando era joven. La esquina de los ojos de Cyrus se tornó en un rojo oscuro por el viento. Quedé momentáneamente confundida. Tú. Vale la pena. Dijo. Quedé atónita y de repente sentí un sentido de impotencia. Todavía atormentado por el pasado, este no es el estilo habitual de Cyrus. De repente, no podía decir si estaba tomando venganza o si era sincero. Cyrus, ¿en qué te debo? Después de un largo rato. 5 años. Cyrus me miró y dijo con voz contenida y profunda, Astra, me debes 5 años, y los recuperaré lentamente.
Nuestros ojos nos encontramos, y de repente la luz era limpia, brillante, tenue y apasionada. Sus eyes eran como un lago reluciente al atardecer. Me sentí como si mi corazón fuera agarrado por algo amargo y áspero. No dije nada y me marché directamente. Me subí al coche y encendí el motor. Kieran había bebido demasiado y se había dormido en el asiento del pasajero en algún momento. Sabía que había hecho todo eso a propósito. Esta clase de persona estaba acostumbrada a una vida de lujo. En cuanto al amor, si le gustaba a alguien, lo perseguía. Si era rechazado, pasaba al siguiente. Sus relaciones casuales eran superficiales. Una vez, yo era del mismo tipo que él. Solía pensar que era despreocupada. El amor era solo algo para entretener. Quienquiera que se fuera de quien, todavía podía vivir de la misma manera. ¿Qué es el amor? No importa cuánto ames a alguien, no puede resistir la prueba del tiempo y la naturaleza humana. Mi padre es un ejemplo. Así que cuando alguien agarraba la esquina de mi ropa, la cortaba. Cuando algo ocupaba mis pensamientos, olvidaba los recuerdos. Admito que soy sensible y complicada. Mis emociones son inestables, carezco de amor y soy a la vez audaz y tímida. Todo el mundo quiere ser el protagonista de una historia agradable. Pero el mundo todavía tiene un lugar para personas como yo. Entonces, ¿quién está calificado para juzgar mi alma? Después de romper, me mostraba escéptica ante todo lo que me fascinaba, solo porque tenía miedo. ¿De qué? Queda por decir. El entorno estaba en silencio y solitario. El paisaje fuera de la ventana se iba alejando fila por fila. En aquellos días, a menudo sufría de insomnio. Y a menudo soñaba con el pasado. Debía ser un fin de semana hace 5 años. Ese día era el cumpleaños de Cyrus. No me había dicho nada al respecto y casualmente, lo supe de un amigo justo ese día. Era invierno, y estaba parada en la acera esperando a que él saliera del trabajo. Hasta que estuvo casi medianoche, una figura finalmente apareció en mi vista. Sonreí y le hice señas. El hombre me vio, y su figura pareció congelarse en el lugar. Después de unos segundos, frunció el entrecejo y se acercó para tomar mi mano y meterla en su bolsillo. ¿Eres tonta? ¿No tienes frío? Meneé la cabeza y dije, «Feliz cumpleaños, Cyrus». Él me miró, sus ojos brillantes, y el agarre en mi mano seguía apretándose. Pero no tuve tiempo para comprar un regalo. ¿Qué debía hacer? Durante ese tiempo, él siempre me gustaba mirarme. En aquel entonces, dijo, «Esto es suficiente». No entendí. Levanté el mentón, y luego Cyrus me besó así. Era la primera nevada de aquel día. Su aliento parecía estar justo al lado de mi oído, sofocante y apasionado. Cuando abrí los ojos, el sol ya estaba alto en el cielo, y la sensación sofocante en el sueño todavía estaba viva en mi mente. Me froté los tímpanos, tomé un momento para relajarme y luego me dirigí a la empresa. Había una cena esa noche. El anterior proyecto de publicidad y distribución estaba llegando a su fin, y la parte organizó un banquete de celebración. Fui a asistir en nombre de OU Media. Llegué bastante temprano. Había varios socios comerciales presentes. De alguna manera, el tema se volvió hacia Cyrus. Es rico y guapo. ¿Quién no querría salir con él? Eres tan realista y todavía juzgas por la apariencia. No hay nada tan bueno en el mundo. De lo contrario, no voy a estar soltera y sin hijos para siempre. No puedo salir con alguien que es pobre y feo, ¿puedo? Alguien interrumpió, por favor, déjenos, estas mujeres jóvenes destacadas mayores, un respiro. Tengo 36 años. Los que me gustan preferirían a alguien más joven y bonita, y los que me gustan, yo creo que son demasiado jóvenes y no tienen dinero. Deja de fingir. Ser destacado no se juzga solo por la educación y los ingresos de una manera unilateral. Si fueras realmente destacada, no tendrías 35 años y todavía sin plan de vida. ¿Qué clase de charla es esa? Si no fuera porque he estado ganando dinero por mi cuenta y perdiendo tiempo,
Mira a esas mujeres que gastan el dinero de los hombres todo el día, como pobres desgraciadas. ¿No, alguna vez has sido amada? Es posible que no estén viviendo una vida peor que la tuya. Hay conflicto entre ser autónoma y gastar el dinero de un hombre cuando estás en una relación o te casas. Es como si no pudieras tener las dos cosas. Estas personas se conocían, y algunas incluso eran competidoras. Como redactores de marketing, estaban llenas de pólvora cuando hablaban. Chacharearon, y casi se estaba convirtiendo en un tema filosófico. Me dio dolor de cabeza escucharles. Finalmente, la productora femenina que había hablado primero interrumpió el debate y dijo, bueno, estábamos hablando de Cyrus. Pero parece que he oído que tiene una prometida. Astra, ¿sabes algo al respecto? Esto podría ser una broma. Después de todo, tuve mucho contacto con Cyrus durante este periodo, y él incluso fue a la familia Astra ese día. Varios pares de ojos se volvieron hacia mí. Quedé atónita por un momento en mis pensamientos y dije, no lo sé. ¿Cómo puede ser? La última vez, el presidente Kiran estaba borracho, y dijo que ustedes dos estaban juntos en la universidad. Meneé la cabeza y solté, es un malentendido. No nos conocemos. Tan pronto como terminé de hablar, todas las miradas se volvieron a mirar detrás de mí. Cyrus estaba en la puerta. Después de un breve silencio, el ambiente se volvió repentinamente animado. Cyrus fue invitado a tomar asiento. Frente a mí. Solo me miró y no mencionó lo que acababa de suceder, como si no hubiera escuchado nada. En ocasiones como esta, era inevitable mostrar algunas cortesías sociales brindando. La mirada desde la otra lado de la mesa era demasiado obvia. Resistí la tentación de mirar hacia atrás. Como si cumpliera una tarea, traté de ser lo más tactful como fuera posible y brindé a todos. Justo cuando puse el vaso abajo, una persona sentada a mi lado, de apellido Wang, levantó otro vaso y dijo, los jóvenes de hoy en día son realmente destacados en capacidad. Quiero brindar por Astra. Después de decir eso, se lo bebió de un trago. No tenía razón para rechazar su cara, así que hice lo mismo y bebí. Sin embargo, el otro partido no se lo iba a dejar y se acercó casualmente a mí. Me alejé discretamente y dije, has bebido demasiado, ¿no? Si no me crees, Astra, ven a caminar conmigo más tarde. Te garantizo que caminaré en línea recta. Algunos nuevos ricos que se enriquecieron por casualidad habían sido consentidos y siempre actuaban sin escrúpulos y sin respeto por los demás. Si te ofendían, no podías simplemente romper las relaciones con ellos, o de lo contrario, podías olvidarte de hacer negocios. ¿Estabas enfadada? ¿Te sentías agraviada? Esta era la realidad. El vino en el vaso delante de mí seguía siendo vertido continuamente. Estaba pensando en cómo declinar a continuación. Después de todo, es una joven. No es amable de tu parte, señor Wang, seguir vertiéndole bebidas de esta manera. Cyrus dijo con una sonrisa, su tono tan normal como podía ser, como si solo estuviera haciendo una broma. Recordado por esto, señor Wang se disculpó incómodamente y dijo de manera cortés, por cierto, acabo de oír a alguien fuera de la puerta diciendo algo sobre que el señor Chi y Astra habían estado juntos antes. ¿Es verdad? Cyrus jugaba con el cigarrillo entre sus dedos, y su sonrisa se desvaneció un poco. Fui abandonado hace mucho tiempo. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. De repente, no podía escuchar claramente las risas y conversaciones a mi alrededor. Levanté los ojos y esta vez tuve un contacto visual completo con el hombre de enfrente. Luego, rápidamente, aparté la vista derrotada. Varias veces cuando amigos vinieron a hablar conmigo, charlé con ellos sonriendo. Cuando mi mirada se deslizó, Cyrus todavía me estaba mirando. El aire se volvió denso. El hombre se recostó perezosamente contra el respaldo de la silla, fumando, con un aspecto despreocupado y desenfrenado. Su mirada era como innumerables hilos finos pegados juntos, observándome, examinándome y mirándome con seriedad, siempre fija en mi rostro. Su apariencia siempre había sido fuertemente atractiva para el sexo opuesto. Junto con ese aire de no estar interesado en nada,
hacía que la gente estuviera aún más dispuesta a arriesgar su juventud. El humo se dispersó en la parte posterior de su mano. Como en un trance, cuando la colilla entre sus dedos se cayó, no reaccionó en absoluto. Me sentí inesperadamente intranquila por un momento bajo su mirada. Después de unos segundos, Cyrus finalmente apartó la vista. Insertó la colilla en el cenicero, se levantó y se fue. La cena de aquel día duró hasta las 10 de la noche. Arrastré mis pesados pasos hacia la puerta y estaba buscando una aplicación para llamar un taxi en mi teléfono. Pero de repente, un coche se detuvo delante de mí. La ventanilla se bajó, y la voz del hombre era baja y fría. «Sube». El tiempo estaba nublado, el viento frío en pleno invierno seguía soplando hacia mi cuello. ¿Cuánto tiempo son 5 años? Tal vez los hábitos de vida cambiarían, y la gente se sentiría extraña después de no verse durante mucho tiempo. Pero de alguna manera, solo le eché una mirada y supe que estaba enfadado. Empezó a llover, golpeando el vidrio con un sonido ruidoso y fuerte. Nadie habló en el coche, y el conductor condujo hacia mi dirección por defecto. Me apoyé contra la ventana, cerré los ojos y, accidentalmente, me dormí. Cuando volví a abrir los ojos, la lluvia ya había parado. El coche se detuvo delante de una villa extraña, y el conductor se había ido. Cyrus no estaba a mi lado. Levanté los ojos y vi al hombre medio apoyado contra la puerta del coche afuera, mirando hacia el cielo nocturno oscuro, sin saber lo que estaba pensando. Sus hombros y cuello estaban rectos, como una figura solitaria. Todo estaba en silencio. Solo la luz amarillenta tenue de la farola no muy lejos se esparcía sobre el suelo mojado. Estaba cubierta con su chaqueta de traje, y parecía haber un ligero aroma familiar en mi nariz. Moví mis piernas entumecidas, tomé un momento para relajarme y luego me bajé del coche. ¿Por qué no me despertaste? Después de dormir y afectada por el alcohol, apenas podía recordar por qué me subí a su coche. Cyrus se volvió y dijo, parecías demasiado cansada. Bajé los ojos y miré mis dedos de los pies. Después de un rato, pregunté, ¿me desprecias ahora? Mi familia disfuncional, la desesperanza en el trabajo, él había presenciado todo eso. Tal vez esto era lo que más había querido ver después de nuestra reunión. Cyrus sonrió ligeramente y dijo, siento lástima por ti. Siempre guardas todo para ti misma, fingiendo ser fría y fuerte. No estás cansada. Hice una pausa, abrí la boca, pero no pude decir una palabra. Cyrus volvió a mirar hacia arriba, sus ojos negros distantes. Fueron tú las que propusiste que estuviéramos juntos al principio. Pensé que eras solo una chica rica buscando diversión. Dijiste que no era romántico y que no te quería lo suficiente, pero no sabía cómo quererte. No tenía dinero, una casa ni un coche. Pero ese día, cuando pasé por una floristería, te compré un ramo de flores. De camino de regreso, muchas personas me miraban mientras sostenía las flores. Pero en mi corazón, pensé que quería ganar más dinero, casarme contigo y estar contigo para siempre. Delante de mí estaban las innumerables luces de la ciudad, y sobre mi cabeza había una masa de oscuridad. Su voz era suave y profunda. Miré fijamente el suelo y de repente un rincón de mi corazón dolió. La voz del hombre continuó, con un suspiro. Al día siguiente después de que rompimos, fui a buscarte, queriendo que aclararas si realmente estabas solo jugando conmigo. Pero Kiran dijo que habías tomado un vuelo al Reino Unido por la mañana. Todavía quería seguirte, pero en aquel entonces, ni siquiera tenía el dinero para el vuelo al Reino Unido. Más tarde, cuando finalmente gané mi primera cantidad de dinero, reservé el vuelo más temprano. Cuando llegué al Reino Unido, descubrí que el lugar era tan grande que todavía no podía encontrarte. Se sonrió amargamente. Astra, tal vez puedas dar la vuelta y volver a tu vida normal, pero yo ni siquiera podía encontrar el camino de regreso. Me debes 5 años. Solo pedía que cuando estuviera a punto de olvidarte, no aparecieras delante de mí de nuevo. De lo contrario, definitivamente te haría pagar. Pero cuando realmente tomé venganza y vi que sufrías pero todavía te negara a admitir la derrota, todavía sentí lástima por ti.
Tenías razón. Éramos demasiado jóvenes en aquel entonces. Es mejor partir en buenos términos. Desde que ya hemos roto, no tiene sentido mirar hacia atrás. Su voz se detuvo repentinamente. Quedé atónita. Pregunté, ¿qué quieres decir? Cyrus apartó la vista. Miró a mis ojos y dijo lentamente, como si estuviera probando algo, quiero decir, ¿deberíamos dejarlo así? Había pensando en esas palabras. Después de todo esto, cuando realmente llegó este momento de despedida, mi mente se quedó instintivamente en blanco. Volví la cara y forcé una sonrisa. Sí, es mejor un dolor rápido que un dolor prolongado. Olvidémoslo, Cyrus. Espero que seas feliz. Sin importar dónde estuviera este lugar, después de decir eso, me puse nerviosa y quería marcharme. Pero entonces escuché una suave carcajada. Algunas personas son como adicciones. No puedes dejar de ellas, y no puedes olvidarlas. Como no podía ganar, simplemente se rindió. Cyrus agarró mi muñeca y me tiró con fuerza. Me encontré presionada contra la puerta del coche. Los ojos del hombre se fueron volviendo paulatinamente inyectados de sangre. ¿Cómo puedo ser feliz sin ti? Debido a los rumores de alguien sobre una prometida, no pudiste esperar y te escondiste. Ni siquiera quisiste admitir que habíamos estado juntos. Mejor un dolor rápido que un dolor prolongado. Astra, ¿sientes dolor? ¿Es tan difícil admitir la derrota ante mí? En 5 años, ¿has pensado en mí siquiera por un segundo? De repente, hizo una pausa y levantó la mano para secar mis lágrimas. No llores. He pensado en ti. Las lágrimas cayeron incontrolablemente de mis ojos. Mi una vez orgullosa autoestima se derrumbó repentinamente. He pensado en por qué no esperé en aquel entonces, por qué no consideré más a menudo las cosas desde tu perspectiva, por qué no puse de lado mi orgullo y te pregunté por qué dijiste esas palabras. Cyrus, no digo cuánto lo lamento. Solo me siento culpable por esa relación. La noche se volvía más oscura, haciéndolo parecer aún más desolado. Después de mirarnos el uno al otro durante mucho tiempo, se inclinó y me besó. Con el alcohol que quedaba en mi cuerpo, mi razón me decía que no debía hacer esto. No pude evitar empujarlo, pero mis manos fueron atrapadas por él de nuevo y presionadas firmemente sobre mi cabeza. Me mordió los labios con un poco de rudeza. No sé cuánto tiempo duró, pero poco a poco relajó su agarre sobre mí. Sostuvo la parte posterior de mi cabeza con su palma, y sus yemas de los dedos pasaron por mi cuello, brazos y luego a mi cintura, jalándome más cerca hasta que nuestros cuerpos estuvieron presionados juntos. Hubo una sensación de cosquilleo, entumecida. Nuestros labios y lenguas se entretejieron, suaves pero desenfrenados. En el viento frío, había un fuego salvaje ardiendo en lo profundo, y estaba en sus ojos ámbar. Vi su anhelo por mí y mis propios deseos. Era una villa privada. La lluvia estaba volviendo. Las sábanas oscuras eran suaves y todas estaban llenas de su aroma. Así. Justo así. Las lágrimas volvieron a caer de las comisuras de mis ojos. Cyrus besó suavemente mis lágrimas. ¿Has estado bien? Meneé la cabeza y luego asentí y dije con voz ronca, ¿y tú? Cyrus no dijo nada. Acarició mi rodilla, se inclinó hacia adelante y sus besos cayeron en mi lóbulo de la oreja, mejilla, nariz y luego en mis labios. Su aliento era profundo. Te he extrañado tanto que estoy casi enloquecido. Sabía que la desgracia era de ellos y el tormento también era de ellos. Pero había intentado todo y todavía la quería más. El sudor se adhería a nuestros cuerpos, mezclado con el olor del alcohol y las emociones, envolviendo nuestros jadeos mientras nos dejábamos llevar por el momento. Me dio una larga y temblorosa demostración de pasión como fuegos artificiales de día. Era como un largo sueño. Dicen que uno debe considerar las consecuencias antes de tomar medidas. Lo único que los adultos necesitan aprender es ser responsables. No me importa si es impulsado por hormonas o si está destinado a durar para siempre. No seas un mentiroso que traiciona los verdaderos sentimientos, ni una polilla atraída por la llama.
Me merezco las consecuencias de mis acciones en esta vida. Me tumbé y me volví hasta muy tarde en la noche. Me desperté una vez y vi por la ventana francesa al hombre con la parte superior del cuerpo medio desnudo, un resplandor escarlata en sus yemas de los dedos. No pude resistir la somnolencia más allá, escuché el tenue sonido del agua. Después de eso, sentí un par de grandes manos en mi cintura, jalándome hacia un abrazo. Mi corazón inquieto finalmente se calmó. Al día siguiente, me desperté por la vibración de mi teléfono móvil. Debía viajar de negocios hoy. Mi asistente ya me estaba esperando en el aeropuerto. Con cuidado, aparté la mano que estaba en mi cintura, subconscientemente, observé a Cyrus, quien todavía dormía profundamente. Su tez era pálida y fresca, con rasgos bien definidos. Sin el habitual sentido of distancia que solía tener, levanté la mano y le toqué suavemente la punta de su nariz. El hombre frunció el entrecejo por un momento y dijo en voz baja, «Deja de molestar». Su voz era ronca, y agregó mi nombre de manera ahogada después. Hice una pausa, recordando que solía gustar de molestarle cuando estaba dormido. Siempre decía eso. El teléfono sonó de nuevo para premiarme, así que me lavé en silencio, no lo desperté y me fui, cerrando la puerta detrás de mí. El destino era un desierto en el noroeste. OU Media siempre se involucraba y seguiría al equipo de rodaje a las ubicaciones de filmación para recopilar los materiales necesarios para el rodaje. Antes de subir al avión, mi teléfono sonó. Era mi padre. Su voz se volvió cautelosa mientras decía que quería pedir prestado dinero. Hacía solo unos días, Bufanda Roja intervino en mitad de camino y anunció su fecha de estreno, que estaba fijada para las vacaciones del Día Nacional del próximo año. Sin embargo, todos los contratos de inversión de Probar el Viento ya habían sido firmados, y una ruptura de contrato resultaría en una compensación triple. Justo como dije, Selene casi había vaciado los fondos de la empresa y los había vertido todos en esta película. Ahora, supongo que ni siquiera sabe cómo reaccionar apurada. En realidad, con un poco más de consideración cuidadosa en esta situación, uno no habría caído en la trampa. Es solo que Selene era demasiado estúpida. Algunas cosas no necesariamente tienen que ser una lucha de vida o muerte. Hacer que esa familia caiga de su posición altiva y se hunda en deudas es la forma más repugnante de tratar con ellos. ¿Por qué Selene no me llama? Mi padre suspiró. Ella es tu hermana menor. Tú, como la hermana mayor, no sabes ser más tolerante cuando ella tiene que humillarse. No pude evitar reír. No lo sé. Luego pensé en algo. Ah, sí. No tengo dinero. Puedes ir a preguntar a mi madre dónde está el dinero. ¿No la tienes atrapada en la casa? Después de colgar el teléfono, bloqueé directamente a ese padre e hija. Había 7 u 8 personas en el equipo de viaje de negocios. Tuve una resaca de anoche y ahora me siento un poco sin energía. Cuando terminó el rodaje, todavía no estaba oscuro. Como varios empleados estaban en el desierto por primera vez, los acompañé a echar un vistazo. En aquellos años, muchos filántropos habían estado realizando trabajos de bienestar público como plantar árboles en el desierto. Siempre he sentido una sensación de veneración por esto. Mirando el oasis no muy lejos, de repente un empleado de allí señaló una placa y me hizo señas. Me acerqué lentamente. En la placa de madera, se leía, Área, 560 mu, número total, 25.200 árboles. Donado por la industria cinematográfica Chi. La arena áspera se deslizó por mis mejillas, y un impulso de calor se acumuló en las comisuras de mis ojos. Los momentos casi olvidados en lo profundo de mi memoria me clavaron en el corazón como espadas afiladas. Una vez, le dije a Cyrus bromeando que si un día cometía un error imperdonable y me enfadaba, debería ir a plantar árboles por todo el desierto. Me preguntó, ¿entonces me perdonarás? Plantar árboles para la caridad cuesta dinero. Nunca había pensado que tendría la capacidad de hacerlo, así que asentí perfunctoriamente. Ahora, en realidad, lo había hecho. Un empleado a mi lado me tiró de la manga. Hermana Astra,
¿Por qué estás llorando? Me froté los ojos y no pude evitar sonreír. La arena se me metió en los ojos. No había señal en los teléfonos móviles en este remoto desierto. Intenté varias veces pero no pude hacer una llamada, así que quería pedir prestado un teléfono satelital al director. Luego, Astra. La voz era clara, fría y baja. De repente me volví. El hombre estaba de pie en el viento lleno de polvo, con la camisa abierta, solo mirándome. No pude evitar acercarme a él. ¿Por qué estás aquí? Cyrus bajó los ojos, tomó mi mano y la miró por un momento, luego examinó mi cuerpo como si estuviera comprobando si estaba herida. Parecía haber vuelto a ser la persona taciturna pero meticulosa que solía ser. No podía contactarte por teléfono. Pensé que te habías ido de nuevo, dijo suavemente. Pensé que ya no me querías. Nadie puede sentir mi dolor por mí, ni experimentar mi felicidad en mi lugar. La sensación amarga que acababa de controlar volvió a aparecer. Meneé la cabeza. No. Cyrus suspiró aliviado. Has viajado tanto. Estás cansada. Como un hueso de pescado en mi garganta, esta vez no me quedé en silencio ni negué. Sí, estoy muy cansada, Cyrus. Ya no tengo un hogar. ¿Podrías darme un abrazo? Sin darme tiempo para reaccionar, Cyrus agarró mi muñeca y me jaló hacia sus brazos. Todavía tienes a mí. Las lágrimas me nublaron la visión. Dije, conozcámonos de nuevo. Sin coerción, sin inferioridad, de manera igualitaria y mutua, conozcámonos de nuevo. El aliento del hombre cayó en mi cuello. Sí, te quiero, Astra. Dicen que la gente siempre estará atormentada por las cosas que no pudo tener en su juventud durante toda su vida. Pero un momento fugaz puede iluminarte repentinamente, y eventualmente, algo resolverá los enigmas de una vida. Dicen que los días difíciles siempre estarán cubiertos por nuevas dosis de dopamina. Una vez me jacté de que encendería un fuego para quemar los arrepentimientos de mi juventud que se me escaparon. Pero en este momento, de pie en la cima de la montaña, con cenizas a mi alrededor, me sentí como si estuviera en las nubes. El pasado que no podía dejar atrás, las despedidas inquietantes. En ese instante, todo lo que podía oír era su latido. Esta contradicción, absurdidad y opresión mundanas. Hasta. Te conocí. Como un árbol seco que revive en primavera.